Saludos, hoy trabajaremos el tema legado cultural y situación actual de los descendientes de los grupos originarios mayas, aztecas e incas en América. Bienvenidos. Es importante aclarar que en clases anteriores estuvimos estudiando las condiciones geográficas de los territorios donde se asentaron los mayas, los incas y los aztecas. Es por esa razón que en esta ocasión nos corresponde estudiar solamente los legados de cada uno de estos grupos. Iniciamos con los mayas. Los mayas son considerados como la civilización más científica de la América antigua. Entre sus legados están, en el área de astronomía, el estudio del firmamento, lo cual les permitió predecir eclipses y otros fenómenos atmosféricos, así como también confeccionar calendarios muy exactos, uno religioso y uno para la agricultura. En el lado derecho de su pantalla podrán observar ejemplos de ambos calendarios. El primero es un calendario para la agricultura y el segundo fue el calendario religioso que ellos utilizaron. En cuanto a la escritura jeroglífica, se dice que favoreció el resguardo de su historia y la producción literaria que ellos hacían. Es así como crearon el Popol Vuh, que es considerado el libro sagrado de ellos y que relata la creación del mundo y también la creación del ser humano. Y también otro libro muy importante es el Chilam Balam, que relata algunos hechos históricos muy importantes de su cultura. Además, utilizaron estelas y bajos relieves para transmitir su historia. Y en estos elementos ellos tenían la forma de escritura jeroglífica en cada una de esas inscripciones. Vamos a ver algunos ejemplos. En esta imagen podemos apreciar un bloque de piedra llamado estela. Era muy común dentro de la arquitectura maya y vemos que las imágenes son muy detalladas. Ellas corresponden a toda la estructura de la escritura jeroglífica que era relacionada con símbolos y dibujos que explicaban toda una idea. Por ejemplo, dentro de esas inscripciones o escritura jeroglífica podemos encontrar información sobre actividades comerciales, gobernantes, acontecimientos importantes de cada una de esas épocas. En cuanto a la matemática, inventaron el valor del cero y el sistema vigesimal. En lenguas mayas es importante destacar que son habladas todavía en la actualidad por miles de personas. Se cuenta con alrededor de 22 dialectos que vienen del origen de la lengua maya. También tienen el juego de pelota, que consistía en introducir una pelota a través de un arco con las caderas, la rodilla y los codos. El capitán del equipo vencedor tenía el honor de ser ofrecido en sacrificio, o bien, si el equipo perdía, también podía pasar que se sacrificaran a los perdedores del equipo. Más adelante vamos a ver una imagen del juego de pelota. En cuanto a medicina y botánica, desarrollaron amplios conocimientos en estas áreas, implementaron el uso de plantas medicinales para tratar enfermedades y por último en el arte destacaron en diferentes manifestaciones como por ejemplo pintura, cerámica, escultura. También tuvieron técnicas de tejidos y plumería. Recordemos que las plumas eran muy utilizadas por los mayas para sus vestuarios. En esta imagen vemos una representación de un maya con o haciendo la representación del juego de pelota, donde ustedes observan un balón que es lanzado a través de la fuerza con las caderas o las rodillas, las piernas o los codos para que fuera insertado en el agujero que ven a su derecha. En ese agujero de piedra tenía que pasar, a través de ese agujero pasaba el balón. En eso consistía el juego de pelota. Era bastante difícil y además se golpeaban mucho a la hora de golpear el balón, que era muy fuerte. Ahora vamos con los legados culturales de los aztecas. En la escritura, los aztecas escribieron textos para narrar su historia, sus actividades diarias. Al igual que los mayas, los aztecas también escribían. Ellos también utilizaron piel de venado para escribir todas esas actividades importantes o narrar su historia. La lengua de los aztecas, el náhuatl. La técnica de cultivos, bueno, ellos utilizaron la selección de semillas, rotación de cultivos, construcción de chinampas. Las chinampas son una especie de islas que funcionaban como huertos flotantes que permitieron aumentar el rendimiento de los cultivos, combatir la aridez del suelo. Ahora más adelante vamos a ver una imagen de las chinampas y fue una técnica muy propia de los aztecas. En cuanto a los mercados, el más grande de los mercados se ubicó en la ciudad principal de ellos, que es Tenochtitlán. En cuanto a medicina, conocieron propiedades curativas de minerales, de plantas y la anatomía, así como también la odontología gracias a los sacrificios humanos. Vemos en esta imagen a su izquierda el dibujo de una chinampa azteca.
Vean ustedes que está rodeada de agua y sobre el agua están esos huertos flotantes. Y a su derecha tenemos una representación de la ciudad de Tenochtitlán, principal centro urbano de la cultura azteca. En astronomía, por su parte, estudiaron el Sol, la Luna, a Venus, agruparon las estrellas en constelaciones, también tuvieron conocimientos con relación a los vientos dominantes, a los cometas, predijeron eclipse, igual que lo vimos con los mayas, y también las heladas. Hicieron grandes construcciones, centros urbanos, como lo acabamos de ver con Tenochtitlán, pirámides, palacios, templos y mercados. En cuanto a los calendarios, fueron muy exactos también. Ellos consideraban que esos calendarios debían ser basados en la vida cotidiana y tenían dos. En cuanto al arte, constituye un medio de transmitir su visión del mundo, fortalecer su identidad como cultura. El lema principal fue el político religioso y se expresó por medio de la música, de la literatura, la arquitectura, así como también la pintura y la escultura. En sus creaciones utilizaron piedra, también barro, metales, fibras naturales y plumas. Recordemos que de las fibras naturales ellos extraían colores para poder pintar sus tejidos. Vemos aquí unas imágenes de algunos elementos que representan la cultura azteca. A su izquierda vemos una especie de vasija, un objeto de vasija, de barro, perdón, con elementos que representan una persona, pero también con una serie de adornos que ilustran este objeto. En el centro de su pantalla vemos a una representación de Quetzalcóatl, que es como el dios, uno de los dioses más venerados por los aztecas. En la versión maya es Kukulcán, en la versión azteca es Quetzalcóatl. Y ese dios viene a ser el inicio y el fin, la creación del mundo y el fin del mundo al mismo tiempo. Es una serpiente emplumada. Y por último, a su derecha, tenemos la imagen de un azteca, como más que todo para resaltar la vestimenta y cómo utilizaban las plumas de quetzales, por ejemplo, para vestir. Esto lo utilizaban las personas que contaban con poder dentro de la jerarquía social. Ahora estamos con el legado cultural de los incas. En cuanto a la arquitectura, es importante mencionar que los incas tuvieron un estilo muy funcional, muy práctico y carecía de decoración. Ellos construyeron fortalezas como Machu Picchu, el Templo del Sol, puentes colgantes y acueductos. Si ustedes analizan, por ejemplo, las estelas que hace un rato les enseñé, o por ejemplo las paredes de algunas estructuras arquitectónicas mayas o aztecas, ustedes ven inscripciones y mucho detalle, mucho detalle en esas paredes. En el caso de los incas no. Los incas hicieron las estructuras, pero no le pusieron detalle, no les pusieron adornos a esas paredes, sino que eran nada más bloques de piedra, que sí valga decir que eran bloques en perfecto corte, eran sumamente perfectos esos cortes, de tal manera que hasta el día de hoy muchos se conservan en su estado natural. La lengua es quechua, el calendario era de 360 días, 12 meses y 30 días. Vean que es muy parecido al calendario gregoriano que nosotros utilizamos. En cuanto al sistema de contabilidad, eso es una característica muy propia de los incas. Ellos crearon un sistema llamado quipú. Era un sistema de cuerdas y nudos que le permitió controlar la producción. Era como un sistema de cuentas y estaba hecha con nudos, con mecates y nudos, y cada uno de los colores representaba una cantidad específica. Esto lo utilizaron para contar excedentes de la producción que tenían. En esta imagen a su izquierda podemos ver Machu Picchu, uno de los centros más importantes de la cultura inca, muy famoso y visitado por miles de personas cada año. Y a su derecha también tenemos el Templo del Sol, que se encuentra en el centro arqueológico de Ollantaytambo. Estos dos podemos ver en estas imágenes que son grandes obras de infraestructura, pero vean qué interesante que no tienen esos elementos de adorno en las paredes que sí lo tenían los mayas y los aztecas. No tienen inscripciones de serpientes, ni de personas, ni de gobernantes. Vean que es solamente el bloque de piedra y listo. En esta imagen a su izquierda tenemos el quipú, muy famoso, era el sistema de contabilidad de ellos. Y a la derecha tenemos un objeto en oro que también tiene piedras preciosas, que representa uno de los dioses de los incas.
En cuanto a medicina, la medicina estaba ligada a la magia y a la religión, como muchos grupos aborígenes de América. También utilizaron la momificación. Ellos consideraban que las personas estaban como en un trance una vez que morían y también había que ayudarles. Entonces los vestían, los momificaban, les ponían ropas, tejidos, ropas muy lindas. Se momificaba a la gente importante, hay que decirlo, y les llevaban comida. Ellos creían que era importante en esos momentos darle comida a la momia, le ofrecían maíz, chicha. Por eso es que se han encontrado muchas momias con este tipo de artículos, porque ellos consideraban que la momia necesitaba todo eso. En cuanto al arte, desarrollaron la música, la danza, la literatura, la pintura, la escultura. Trabajaron piedra, trabajaron el oro. De hecho, el oro era muy fácil de encontrar en esos territorios de América del Sur y lo explotaron bastante. El barro y también los tejidos. En cuanto a la ganadería, domesticaron la alpaca, la llama y la vicuña. Son animales muy característicos de la zona de América del Sur. Ahora los vamos a ver más adelante. Construyeron terrazas, canales de irrigación y también elaboraron fertilizantes naturales. Vemos ahora las imágenes de los animales característicos. Ellos utilizaron el pelaje de estos animales para fabricar tejidos, pero también para transporte y también para carne. De izquierda a derecha, el primero es una llama. El que se encuentra en el centro corresponde a una alpaca. Ella es muy utilizada para la elaboración de tejidos, más que los demás. Y por último, el de la derecha es una vicuña, que también fue utilizada para transporte y también para carne. A continuación nos corresponde estudiar la situación actual de los descendientes de los pueblos originarios de América. Vamos a analizar el caso de los mayas de México y de Guatemala. En el caso de México, los mayas es una población que actualmente vive en el sur de México, en Guatemala, en algunas zonas de Belice y Honduras. Se dedican principalmente a la agricultura, a la ganadería de subsistencia. También crían abejas y pescan en las zonas costeras. Y gran parte de esa población, sobre todo las mujeres, se ocupan de la confección de tejidos, artesanías también, y son contratados como mano de obra barata. Algunos mayas conservan sus creencias religiosas, pero las han mezclado con elementos de religiosidad católica. Por ejemplo, aún se sacrifican animales, incluso dentro de las iglesias. Vean qué cosa más interesante. Sus danzas han sido incluidas en procesiones, por ejemplo. Jesús ha sido visto como el dios Sol y la Virgen María como Ixchel, que es la diosa de la fertilidad y la medicina. Entonces vemos que hay un sincretismo, una mezcla entre la religiosidad católica y la cosmovisión indígena. Los mayas actuales carecen, y eso es importante tenerlo presente, de un real acceso a la educación y a la salud pública. Es muy común que acudan a curanderos, a chamanes, a hierberos, a especialistas que hacen limpias, las famosas limpias, para tratar esas enfermedades de las que padecen, porque ellos no visitan los centros médicos y todavía visitan al gran maestro, que es como la especie de chamán para resolver conflictos personales, y llaman a la comadrona, que es la persona que atiende los partos en sus casas. Algunos pueblos mayas, por ejemplo, sobre todo en Chiapas, en México, ha logrado cierta autonomía política. Sin embargo, les ha costado, y en los últimos años se han vuelto a intensificar los problemas contra el narcotráfico, porque los grupos narcotraficantes han logrado penetrar el sector de las comunidades indígenas de Chiapas y se han apoderado de esos territorios para cultivar droga. Marihuana y producir droga. Entonces se ha desarrollado una serie de situaciones muy violentas, muy crueles en la región de Chiapas, y también porque los paramilitares o el ejército se han unido para enfrentar al narcotráfico. Entonces ellos se convierten como en el centro del conflicto en esas zonas. También tenemos por otra parte los mayas de Guatemala. En este caso, en Guatemala la población indígena representa un total del 42% de la población. Eso es alrededor de 14 millones más o menos de personas. La situación actual es peor que en otros países y es discriminada, vista como mano de obra barata, marginada de políticas públicas. Es decir, ellos están discriminados, están aislados completamente, no son parte de la comunidad preferida del gobierno. Y además, si ustedes analizan la población mestiza, tiene más beneficio la población mestiza que la población indígena.
Los niños padecen desnutrición, se dice que el 58.6% de la niñez padece desnutrición crónica y hay una alta tasa de mortalidad infantil, de hecho de las más altas en todo el país. Siguen los problemas, al igual que en otras comunidades indígenas, por ejemplo el narcotráfico, también la pobreza, no tienen empleo, por ejemplo, y han llegado a construir en sus territorios plantas hidroeléctricas, también minería a cielo abierto y proyectos de agroindustria que los han más bien debilitado y les han robado tierras como comunidad. En el caso de los aztecas, bueno, la mayoría de los descendientes de los aztecas fueron absorbidos por la cultura nacional mexicana, aunque algunos viven, muy pocos, pero viven diseminados en amplias zonas de México. Tratan de mantener vivo el náhuatl, que es su idioma, y es hablado alrededor de por 1,5 millones más o menos de personas que tratan de conservar sus valores y sus prácticas culturales. Igual que con los mayas de México y los mayas de Guatemala, en el caso de los aztecas, siguen siendo víctimas de marginación, de pobreza, de desnutrición, de mortalidad infantil, de desigualdad en la distribución de tierras. Ellos viven en ranchos o en comarcas pequeñas dedicadas a la agricultura de subsistencia. Tienen baja escolaridad, por ejemplo, muy pocos van a la escuela, jamás pensar en secundaria, ni mucho menos en la universidad, y sobre todo las mujeres. De hecho, se dice que el 51% de la población es analfabeta, y eso es un porcentaje sumamente alto. Y muchos descendientes de los aztecas han tenido que emigrar a Estados Unidos. Eso es en cuanto a los aztecas. En cuanto a los incas actuales, vemos que también comparten ciertos problemas, al igual que los anteriores. Aproximadamente hay 6 millones de personas que viven, indígenas descendientes de incas, que viven en Perú, en Bolivia, en Ecuador y en Colombia, también al norte de Chile y Argentina. Es importante mencionar que siguen viviendo de la siembra de papa, de maíz, de la planta de coca, que es tan importante para ellos. Se dedican también a la confección y comercio de sus artesanías, crían llamas, vicuñas, alpacas para transportar también mercancías. En cuanto a las condiciones de vida de los incas actuales, son muy duras por la situación de atraso en el que ellos viven. Muchos conforman uno de los grupos, estos pueblos, ¿verdad? Conforman uno de los sectores sociales más abandonados, más aislados, más discriminados y marginados de toda esta región. Posee una tasa muy baja de alfabetización y también poseen altas tasas de desempleo, de desnutrición, no tienen acceso a la salud pública, a la electricidad, al agua potable, por ejemplo. En Bolivia, tan solo el 60% de la población es población indígena. Estamos hablando que es más de la mitad de la población. Vean ustedes que es muy, muy grande ese sector de la población. Y a pesar de que la mayoría indígenas siguen en pobreza, condiciones muy, muy difíciles, viven bajo el umbral de la pobreza, de hecho, según la Comisión Económica para América Latina. Y los incas actuales han tratado de unir, mezclar o sincretizar su cosmovisión indígena con el catolicismo. Vean que al igual que las demás culturas que estudiamos, y mantienen vivas algunas tradiciones como bailar alrededor de fogatas con el fin de mejorar sus cosechas. Entonces ellos siguen todavía aún tratando de rescatar su costumbre, sus tradiciones, su historia, y visten con ropas distintivas, sobre todo las mujeres, quienes llevan chales, muy, muy característicos los chales, las grandes faldas y sus sombreros también, que es parte de su cultura. Entonces, a modo de resumen, la situación actual de los descendientes de los pueblos originarios de América sigue siendo muy difícil. Se conjugan, por ejemplo, problemas como la marginación, la discriminación, la vulnerabilidad, la pobreza, el desempleo, y al día de hoy, a pesar de todos los años que han pasado, siguen siendo víctimas de todos esos flagelos y todos esos problemas sociales que el gobierno no atiende a tiempo. Bien, hemos llegado al final de la presentación. Espero que hayan aprendido bastante y los espero en una próxima entrega. Muchas gracias.